Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Test and Charge, un espacio en el que primero probamos un coche eléctrico para ver qué tal va y descargar su batería, y a continuación nos dirigimos a un cargador para comprobar qué tal carga, a qué velocidad es capaz de cargarse y si es capaz de alcanzar las promesas que nos hacen los fabricantes en lo referente a la carga rápida. En esta ocasión vamos a hacer el experimento con un magnífico Mercedes EQE 350 que tiene una batería de 90,6 kWh de capacidad. Así que si os parece, vamos a la primera parte de la prueba, que consiste en montarnos en el coche y descargar la batería. Bienvenidos al interior de este Mercedes-Benz EQE 350. Lo primero que os estaréis preguntando es cómo se hace para descargar la batería de un coche eléctrico rápidamente. Pues en el caso de este EQE, con una batería de más de 90 kWh de capacidad y con una cantidad de potencia realmente modesta para el peso que tiene, de 2.330 kilos, que tiene una potencia de 292 caballos, la respuesta es que se hace lentamente. La alternativa sería irse a una autopista alemana en una buena cuesta arriba y hacerse unos cuantos tramos acelerando a fondo, pero desgraciadamente eso no es posible en España. En cualquier caso, de cara a nuestros test, lo que sí vamos a hacer siempre es conducir al menos 100 kilómetros a un ritmo no ilegal, pero sí relativamente elevado, para proporcionar a la batería la oportunidad de calentarse y que nuestras pruebas de carga sean lo más parecidas a las situaciones reales de carga que vais a encontrar. Al respecto de la batería y de este coche y de la carga rápida, informaros de que no existe la posibilidad de un preacondicionamiento de la batería, es decir, no existe un botón que permita calentar la batería. Tampoco existe en el mapa el cargador al que vamos a ir, que circunstancialmente y en esta ocasión va a ser uno que hay en Venturada y que proporciona hasta 350 kilovatios de potencia, de manera que tampoco podemos programar ese destino ni darle la oportunidad de que caliente la batería. Pero más detalles sobre la carga cuando estemos cargando. Vamos a hablar de cómo es el coche. Por fuera, lo primero que tengo que reconocer es que esperaba encontrarme algo que fuera esencialmente una versión a escala 80% de un Mercedes EQS, y en ese sentido tengo que reconocer que Mercedes ha hecho un trabajo muy bueno, porque el EQE es sensiblemente mejor que el EQS, no es simplemente un EQS encogido. Lo primero que llama la atención por fuera es que tiene unas dimensiones que parecen contenidas, y para ser un coche de un segmento grande son relativamente contenidas. Mide 4,95 metros de largo y eso significa que se puede meter en bastante parking sin tener grandes problemas de espacio. Esta unidad en concreto no incorpora el sistema de dirección a las ruedas traseras, y si lo incorporara sería todavía más manejable y moverse en sitios estrechos sería todavía más fácil. Es un sistema que recomiendo encarecidamente. Más detalles del exterior. Uno que me gusta mucho es que el morro es relativamente pequeño, a diferencia de, por ejemplo, el EQS. Este EQE es una versión intensamente modificada de una plataforma para coches de combustión, pero han conseguido hacer un morro relativamente pequeñito. ¿Qué existe debajo del capó delantero? Pues como ocurre en el EQS y en esta versión que solo tiene tracción trasera, lo que hay es un enorme espacio vacío, como estáis viendo. Y sí tengo que reconocer que lo suyo habría sido que podrían haberse planteado ponerle unos amortiguadores y una bonita caja para, por ejemplo, guardar los cables. Recordad que existen versiones 43 y 53 con mucha más potencia que esta 350, que incorporan ahí delante un motor delantero y que pasan, en el caso de la 53, de los 600 caballos de potencia. Otros detalles interesantes del exterior, bueno, pues como no está previsto que se abra el capó delantero, tenemos esa apertura, esa bandejita que permite recargar el líquido limpiaparabrisas, y que bueno, pues en fin, esperemos que solo se utilice para cargar el líquido limpiaparabrisas, porque lo cierto es que está muy a huevo para que cualquier momento nuestros amigos en una noche de borrachera decidan gastarnos cualquier broma desagradable. Más detalles del exterior, los faros digitales, y aquí sí que no puedo ponerme tan positivo. Desde el punto de vista tecnológico, estos faros son lo mejor que existe en el mercado. Ya sabéis, incorporan un proyector digital que esencialmente es un retroproyector en blanco y negro que permite hacer un montón de cosas chulas, como por ejemplo proyectar iconitos sobre la carretera cuando cree que el carril está muy estrecho y nos dice por dónde va a pasar exactamente el coche, o cuando estamos en zonas de obras.
El problema es que Mercedes no ha hecho una buena programación de la proyección de las sombras para no despistar a otros conductores, y el resultado es que, a pesar de que estos faros son bastante caros, cuestan más de 2.000 euros, la conducción nocturna, especialmente en carreteras como estas, con un montón de señalizaciones, se convierte en una sucesión de sombras oscuras muy rectangulares y muy intensas proyectadas sobre coches y también sobre cosas que no son coches. ¿Y qué significa eso? Pues que distrae durante la conducción nocturna. En este sentido, me parece que el software que ha diseñado Audi para exactamente este mismo hardware, porque en los faros que encontramos, por ejemplo, en el A8 y en este EQE, si los pagamos opcionalmente, son exactamente los mismos, el software que ha hecho Audi es mucho más elaborado. En cuanto al maletero, yo no soy fan de los coches de representación con maleteros igual de grandes que sus dimensiones exteriores, porque entiendo que en realidad la gente no necesita tanto espacio de almacenamiento, y por eso estoy bastante contento del hecho de que este maletero solamente tenga 450 litros de almacenamiento, porque es lo suficiente para meter 3 maletas. No creo que la gente necesite maleteros que parecen realmente la habitación de una casa. Una vez que pasamos al interior, ¡buah!, hay que reconocer que desde el punto de vista de los materiales, este coche está realmente bien rematado, y que además casi todas las cosas están sólidamente montadas. Existen algunas excepciones, como por ejemplo esto que tengo aquí, que está en el aire. Imagino que podéis escuchar que es un poco crujiente. Nos quejábamos de los crujidos en el caso del Jeep Compass. Este coche tiene 25.000 kilómetros recorridos y, por ejemplo, hay plásticos como estos, o como por ejemplo los de las puertas, que ya han entrado en la fase crujiente de su vida. Es justo hacer exactamente lo mismo en el caso de este EQE. Pero el interior está muy bien resuelto. Las plazas traseras ofrecen espacio más que de sobra para que 4 ocupantes viajen confortablemente, y si tuviera que destacar algo que realmente me gusta de este coche, es el interfaz y la facilidad de funcionamiento y de encontrar las cosas que ha alcanzado Mercedes en esta interfaz. Actualmente, dentro de los interfaces tenemos una gradación que puede empezar, por ejemplo, en el caso de la interfaz de Tesla, que es una interfaz súper mega simple. Bienvenidos al interior del Model S. Puede que excesivamente simple para los 100.000 euros que nos podemos gastar en un Model S, o el interfaz terriblemente complicado que veíamos el otro día en el BMW i7. Esta interfaz tiene un aspecto sofisticado, correspondiente a un coche que todavía no he dicho, pero que voy a comentar. Vale 78.500 euros, más una serie de paquetes de equipamiento opcional que van a incrementar esa cifra. Pero es fácil de encontrar las funciones. Si tú tienes un desafío y quieres, por ejemplo, hace un momento teníamos que buscar cómo abrir la tapa de la cámara trasera para hacer un vídeo relacionado con este vehículo, y lo hemos encontrado rápidamente, mientras que estoy convencido de que en el caso de BMW casi tendríamos que hacer un curso. Además, Mercedes en este interior ha incorporado una serie de mandos táctiles, pero lo ha hecho con mucho gusto desde el punto de vista de que funcionan realmente bien. Tenemos mandos táctiles para manejar la instrumentación principal, y podemos hacer un montón de cosas simplemente desplazando el dedo, y también podemos manejar esta instrumentación de aquí utilizando un desplazable táctil que encontramos en el radio derecho del volante. Y para que os hagáis una idea, aunque vamos a tener que escuchar puntualmente la radio, de cómo de bien funcionan estos mandos táctiles, el control del volumen es táctil, y normalmente eso es garantía de una catástrofe. Y sin embargo, fijaros, simplemente muevo el dedo y se mueve con precisión y a la misma velocidad a la que estoy moviendo el dedo. Esta es la clase de mandos táctiles que debemos encontrar en un coche, porque es cuando la tecnología táctil permite hacer algo elegante pero perfectamente funcional. Desde el punto de vista del comportamiento, cosas buenas y cosas malas de este EQE. Las prestaciones no son increíbles. Como he explicado antes, tenemos 2.330 kilos y solamente 192 caballos de potencia. Eso significa que aceleramos de 0 a 100 en 6 con algo segundos, y que no es un auténtico rompecuellos. Eso queda reservado para las versiones 43 y 54. Sin embargo, lo que sí hay que destacar es que el comportamiento, la puesta al punto de chasis de este coche está realmente bien hecha. Cuando te dan un coche con este peso, tú tienes que tomar una decisión, y esa decisión es si vas a hacer
Una puesta a punto conservadora, en el sentido de que el coche sea esencialmente subvirador y no invite al conductor a conducir de una manera desenfadada, o si vas a hacer una puesta a punto honesta en la cual tengas un coche con una dirección que sea precisa, un comportamiento que sea equilibrado, incluso al límite. Y lo que conseguimos en este EQE es que realmente es satisfactorio a la hora de ser conducido. Insisto en que vuestros amigos no lo van a flipar cuando aceleréis a fondo, pero creo al mismo tiempo que eso es totalmente secundario. La puesta al punto de chasis de este EQE, en cambio, la definiría como honesta. Es decir, primero, tenemos una dirección bastante precisa. Segundo, tenemos unos frenos que, a diferencia de lo que encontramos en el EQS, tienen un tacto bueno. El recorrido es un poquito largo, y comprendo que lo hayan puesto largo porque con el peso que tiene este coche, los frenos que incorpora, tampoco es cuestión de invitar al conductor a hacer frenadas reiteradas y muy intensas. Y sobre todo, el comportamiento del chasis es realmente, como decía, honesto. Eso quiere decir que el tacto es neutro, que cuando abres gas puedes ajustar perfectamente cuánto pivota el coche del tren delantero y que puedes confiar en el tren delantero. En ese sentido, el comportamiento de este Mercedes me ha sorprendido mucho. Me parece un coche que, sin necesidad de ir a las versiones más potentes, va a resultar muy satisfactorio para aquellos que lo adquieran. Por supuesto, siempre con la suspensión neumática opcional que incorpora esta versión y que, sinceramente, tanto en los modos Comfort como Sport, consigue proporcionar una sensación de alfombra voladora fantástica. Y tras explicaros más o menos cómo va este Mercedes EQE, que insisto, me ha sorprendido mucho por su calidad como coche eléctrico, si os parece vamos a ir a un cargador realmente potente para ver cómo repone la mayor parte de los 90 kWh que hemos consumido rodando por carreteras a ritmos normales. Bueno, hemos llegado ya a nuestro supercargador. Se trata de un cargador capaz de cargar hasta 350 kilovatios de potencia, hasta 800 voltios de tensión. Es mucho más de lo que, según Mercedes, necesita este EQE, que como máximo puede llegar a 400 voltios de tensión en su batería y que tiene una potencia pico de 170 kilovatios a la hora de cargar. Lo hemos conectado y lo primero que queremos comprobar es si va a ser capaz de mantener la promesa que nos ha hecho Mercedes de pasar del 10 al 80% en solamente 30 minutos. Hemos llegado hasta aquí con un 6% de batería. Desgraciadamente no podemos saber cuál es la temperatura a la que se encuentra, pero calculo que después de los más de 100 kilómetros que hemos hecho para dejar casi completamente descargada la batería, andaremos entre los 30 y los 35 grados, de manera que lo más seguro es que se encuentre en un punto óptimo para realizar la carga. Cosas interesantes sobre el sistema eléctrico de este EQE. Bueno, es muy parecido al del EQS, lo que pasa es que le han quitado dos módulos, por eso hemos perdido un poquito de capacidad de batería y, como he explicado antes, tenemos solamente un motor trasero de 292 caballos de potencia. En las versiones más potentes tenemos también un motor delantero en ese hueco vacío tan grande que hemos visto antes. Lo que vamos a hacer ahora es apuntar tanto energía repostada, como potencia de carga, como nivel, estado de carga de la batería, intensidad y tensión, para elaborar unas bonitas gráficas que nos van a permitir comprender cómo carga este coche, cuáles son las diferencias con otros coches del mercado e, insisto, si realmente es capaz de llegar del 10 al 80 en 30 minutos. Así que, si os parece, en cuanto acabe, vamos adentro y os enseño esas gráficas. Ya hemos completado nuestro proceso de carga. Es cierto que aún no hemos desconectado completamente el cable, estamos agotando los últimos tantos por ciento de la batería, pero sí que hemos aprovechado para introducir todos nuestros datos en un Excel, y os tengo que anticipar que tenemos excelentes noticias en cuanto a este proceso de carga. Empezando por el dato que seguramente resulta más morboso, esta gráfica. La gráfica potencia, estado de carga
expresado en tanto por ciento. Como podéis ver, nuestro Mercedes, que ha llegado aquí con un 6%, ha empezado a cargar como un auténtico león y se ha mantenido muy cerca de la potencia máxima durante mucho tiempo. La marca prometía 170 kilovatios de potencia y el pico que hemos obtenido ha sido de 171 kilovatios de potencia en carga. Alrededor aproximadamente del 30%, que es lo que suele pasar con todas las baterías. ¿Cuál es la parte importante de esta curva de carga? Pues existen muchos coches que lo que hacen es una curva de carga muy puntiaguda. Se disparan hasta una potencia muy elevada, 230, 270, 4 quintillones de kilovatios, pero solo se mantienen ahí durante un femtosegundo, de manera que la energía que se carga a esa potencia es realmente pequeña. Sin embargo, aquí lo que nosotros denominamos porcentaje de retención, es decir, el porcentaje de la curva en la que la potencia se ha mantenido aproximadamente en el 15% de la potencia máxima, ha alcanzado el 58%. Eso se traduce en que hemos hecho una carga muy cerca del máximo de potencia durante mucho tiempo. Aproximadamente por esta zona hemos empezado a perder potencia de carga, pero se ha mantenido también, como digo, bastante alta. El momento en el que hemos cruzado el eje de los 50 kilovatios ha sido al 87% de estado de carga. ¿Qué significa esto? Pues que si enchufáis el coche en un cargador que dé solamente 50 kilovatios, vais a poder estar cargando a 50, 50, 50 hasta el 87% de capacidad de la batería, prácticamente el 90%. Esa medida también es fantástica. Siguiente gráfica, energía versus tiempo. Aquí tenemos la energía repostada en kilovatios hora, aquí tenemos el tiempo que ha transcurrido. Como podéis comprobar, hemos estado cargando durante 40 minutos para pasar del 6% a prácticamente el 100%, y en este espacio hemos recargado prácticamente 90 kilovatios hora de energía, de manera que confirmamos que la capacidad de la batería de este Mercedes EQE no excede, pero sí se sitúa levemente por encima de los 90 kilovatios hora, tal y como ha dicho la marca. Segundo parámetro que se clava según lo declarado por la marca. Y seguramente no la gráfica más morbosa, porque la más morbosa es la de potencia versus estado de carga, pero la más interesante de cara a utilizar el coche en desplazamientos. La gráfica estado de carga en tanto por ciento versus tiempo. Es decir, ¿es capaz este coche de pasar del 10% al 80% de estado de carga en, como promete la marca, solamente 30 minutos? Pues la buena noticia es que en este experimento ha tardado solamente 31 minutos con 10 segundos en pegar ese salto. Eso significa que este coche, en el cargador adecuado, se enchufa y en menos de lo que te tomas un café y un sándwich, lo tienes perfectamente preparado para emprender camino. De manera que el resultado total de este experimento de carga podemos decir que ha sido muy bueno. Yo le daría a este Mercedes un 8,5. Es posible cargar todavía más deprisa. Insisto, hay coches que anuncian 230, incluso 270 kilovatios de potencia. No hace falta que os diga quiénes son las marcas que anuncian eso. Pero insisto, la potencia pico no es relevante. Lo relevante es poder mantener una potencia media durante el proceso de carga bastante elevada para conseguir lo que nos promete la marca: tener el coche casi completamente cargado en solamente 30 minutos. Y hasta aquí hemos llegado con esta experiencia Test and Charge. Ya habéis visto cómo va el EQE y también habéis visto lo rápido que puede cargarse. Os recuerdo que en autofacil.es tenéis un montón de información sobre este coche y sobre todas las novedades del mundo del motor, y os invito a permanecer sintonizados en el canal de vídeos de Autofacil para muchas más experiencias Test and Charge con más coches eléctricos interesantes. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.